Así es, Macarena. Hoy hemos reflexionado mucho, ustedes lo saben, con referentes nacionales, también algunos internacionales, sobre qué es lo que deberíamos hacer en este mundo de la educación. Pero también es interesante saber qué cosas innovadoras, ¿no?, se están haciendo en nuestro país y en América Latina. Todo esto al servicio del aprendizaje. En nuestro siguiente segmento vamos a conocer los aportes, escuche bien este concepto, de la gamificación y también de la realidad virtual en esta materia. Dejo con ustedes a Militza Saavedra, coordinadora de proyectos y educación continua de la Universidad del Desarrollo, que junto a interesantes invitados e invitadas van a abordar esta materia. Hola a toda nuestra audiencia, continuamos acá en Conecta Educar, en este evento organizado por la Universidad del Desarrollo y por Fundación Telefónica Movistar en su versión 2022. Hoy en nuestro panel de tecnologías educativas que aportan al aprendizaje de niños y jóvenes en la escuela. Hoy día tenemos un gran panel con tremendos invitados del mundo de las tecnologías educativas y para ello voy a comenzar a presentarlos. Tenemos, ¿cierto?, a Erika Castro, quien es, ¿cierto?, la directora creativa de Kumala. Bienvenida, Erika, a este panel. Tenemos también a Eric Astudillo, gerente general de Padadini. También nos acompaña Valentina Alvear, quien es la gestora de innovación y tecnologías educativas de Caligraphics. Bienvenida, Valentina. Y también Antonio Darrocha, quien es cierto, el cofundador y director de educación de Plake. Muy bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos en este panel tan interesante sobre lo que son las EdTech, las tecnologías educativas y su aporte en la profundización y la significación de los aprendizajes en la escuela. Para partir este panel, quiero invitarlos a cada uno de ustedes, y quiero partir primero por Erika, a que nos puedan contar de qué se trata la empresa, ¿cierto? Esta empresa, estos emprendimientos con base tecnológica, pero con foco en educación, ¿ya? La tecnología al servicio de la educación. Si cada uno nos puede contar un poquitito de qué se trata, ¿verdad?, cada una de las empresas y cuál es el aporte que hace en el ámbito educativo. Erika, no sé si nos puedes contar, partamos con Kumala. Muchísimas gracias, Militza. Bueno, les quiero contar que Kumala es una startup que desarrolla videojuegos educativos. Nosotros nos hicimos cargo del poder y la adherencia que están teniendo los videojuegos entre las niñas y los niños y por lo tanto desarrollamos Mogan, que es nuestro principal proyecto. Mogan es una plataforma que cuenta de dos grandes herramientas tecnológicas. Por un lado, un videojuego que fortalece las habilidades socioemocionales de los niños y las niñas y por otro lado cuenta con una aplicación para los equipos de convivencia que también a su vez los apoya en el afrontamiento de las situaciones relacionadas con convivencia y también para la prevención de conductas de riesgo. Muchas gracias por hablarnos también un poco del aporte justamente a nivel del aprendizaje socioemocional y del dilema ético, que es un tremendo tema que también se ha puesto en boga en un contexto de pandemia. O sea, yo creo que se ha relevado justamente la necesidad de reforzar justamente los aprendizajes. Sí. Muchas gracias, Erika. Eric, ¿nos quieres contar de qué se trata Padadini? ¿Cuál es su aporte a los aprendizajes de la escuela? Bueno, Padadini EduTech surge hacia fines del año pasado y terminamos el desarrollo, hacemos desarrollo de clases con inteligencia artificial en realidad virtual a modo de aplicaciones para que los profesores y los estudiantes enfrenten el proceso del conocimiento-aprendizaje a través de la experiencia inmersiva que les otorga la motivación de hacer realidad lo que antes era imposible, ahora lo hacemos posible. Como por ejemplo, un viaje al espacio donde a cada niño se le explica cuál es la característica de cada astro, el sol. Entonces un colegio, por muy excelente que fuera anteriormente, no iba a financiar un viaje al espacio con los chicos. Hoy le traemos el espacio a la sala de clases y ellos pueden, junto con Harry y Vero, que son dos personajes que creamos, adolescentes, ir juntos en este viaje maravilloso, recorrer todo el sistema solar, volver a la Tierra y tomar decisiones. Es bastante interactivo.
Bueno, además desarrollamos clases en matemáticas, lenguaje, comunicaciones, historia, todas las ciencias, biología, química, física, etcétera, y artes, música, y en particular habilidades blandas, tales como liderazgo, colaboración, compañerismo, rechazo al bullying y demás cosas. Muy completa la oferta. Sí. Justamente de estas experiencias de inmersión, como tú Exactamente. dices. Una experiencia inmersiva que cada muchacho, niño o adolescente la va a vivir per se y genera una emoción que garantiza el aprendizaje y el conocimiento. Perfecto. Muchas gracias, Eric. Queremos invitar ahora a Valentina Alvear, ¿cierto?, que representa y forma parte de Caligraphics, a que nos cuente justamente qué es lo que realiza Caligraphics por el aprendizaje. Mira, en esta ocasión nosotros trabajamos en conjunto, junto con Antonio, que es de PlayQ. Nosotras, ambas empresas, se unen para hacer un producto que sea completo y que sea una propuesta innovadora para los niños desde el preescolar. Lo que hicimos fue unir un recurso concreto y conocido como un cuaderno de actividades, como un texto escolar, introduciendo la realidad aumentada y la actividad interactiva con la tecnología de Play. Eso se logró a través de marcadores que se ponían dentro del cuaderno para reforzar las actividades que estaban dentro de la propuesta editorial, reforzando los contenidos que el niño iba a obtener, pero a través del mundo digital, en este caso puede ser de la realidad aumentada o de una actividad interactiva. Lo que hicimos fue, en el fondo, fue el primer cuaderno interactivo de Chile y Latinoamérica para lograr esta unión entre el mundo concreto y digital que nos sirvió mucho en la pandemia. Muchas gracias, Valentina. Antonio, tú quizás nos podrías comentar un poquito más de lo que significó esta colaboración, inclusive a nivel nacional, con el premio Aboni, o siendo finalista, ¿cierto?, de este premio Aboni 2021 en la categoría de educación. Cuéntanos qué significó colaborar, qué es lo que lleva a esta innovación educativa a un nivel de excelencia que se destaca a nivel nacional por el impacto en la calidad de los aprendizajes. Muchas gracias, Melissa. Saludo a todos a Erika, a Valentina y a todos los auditores que nos están viendo. Bueno, mira, Melissa, te comento un poco. PlayQ ya tiene más de 8 años desarrollando tecnologías inmersivas para la edad preescolar. Nosotros nos hemos especializado en el área, básicamente somos un referente mundial en la categoría denominada educación aumentada. Este año fue un año de grandes, digamos, logros. El principio del año, el 20 de enero de este año, recibimos los GES Awards, que es el Oscar que pueden recibir las empresas de tech en el mundo. Lo recibimos en Londres y en Tel Aviv. Y hace 5 meses la UNICEF nos reconoció como una de las aplicaciones de educación digital responsables, o sea, que hacen uso responsable explícito de la tecnología y del tiempo de pantalla. Y ahora quedamos finalistas en los premios Aboni a nivel nacional. Este año fue un año de muchos reconocimientos para nosotros, pero reconocimientos que son el resultado de muchos años de trabajo, ¿no? ¿Qué hace PlayQ básicamente? PlayQ lo que hace es desarrollar tecnologías inteligentes e inmersivas que conectan el mundo concreto y digital de los niños y niñas a través de recursos concretos, específicamente, en este caso, cuadernos, libros, textos y recursos lúdicos. Básicamente lo que hacemos es colocar una capa de interactividad inmersiva, pero que no desconecta al niño o la niña de su mundo real, porque estamos trabajando en una etapa donde la conexión con el mundo concreto es fundamental, y lo que hacemos es enriquecer a través de la realidad aumentada esos espacios. Y además de eso, lo que nos hace diferente y lo que nos permitió ganar estos premios este año, bueno, y años anteriores también, pero este año específicamente, es porque nosotros, dentro de nuestra propuesta, hay trazabilidad en el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa? Los niños juegan de manera ubicua, donde quieran, a la hora que quieran y en el momento que lo deseen, y los papás y los educadores van recibiendo en tiempo real un registro, un reporte del progreso de cada niño y niña de acuerdo al recurso que está utilizando, y en una plataforma que consolida todo el progreso de todos los recursos que está utilizando. Básicamente lo que nosotros creamos fue un ecosistema de recursos transmedia
que permita que los niños aprendan de manera lúdica, segura y efectiva a la distancia, pero también de manera híbrida. Muchas gracias, Antonio. Y en esta misma línea, yo creo que una pregunta muy interesante y muy importante de responder hoy día es ¿por qué poner la tecnología al servicio de la educación? ¿O para qué más bien? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de que la tecnología no sea un fin, sino más bien un medio para garantizar un aprendizaje profundo? Erika, no sé si nos quieres compartir tu visión. Sí, yo creo que hay dos razones para esto. La primera es hacernos cargo de la gran crisis de aprendizaje que hay a nivel global. Esto ya lo reconoció el Banco Mundial en el año 2018, donde dijo, en realidad los niños no están aprendiendo con los métodos tradicionales y donde nos encontramos con una educación que yo creo que está realmente obsoleta. O sea, es un sistema que no se ha actualizado hace más de 150 años y por lo tanto requiere de innovación. Requiere de herramientas distintas, requiere de que tanto profesores como niños tengan una oportunidad para abrir sus mentes y volver a recuperar ese amor por aprender. Y en segundo lugar, porque me parece que los niños ya están mucho más adelantados que nosotros en tecnología y yo, que soy una mujer adulta, voy atrás de ellos, tratando de entender empáticamente de que esa es su realidad. El mundo tecnológico, el mundo digital, les abre una segunda dimensión en sus vidas y por lo tanto nosotros creo que tenemos un desafío, hermoso desafío de creatividad, de innovación y que nos ayuda justamente a poder colocar contenido en ese segundo mundo virtual en el que ellos están, pero un contenido que también los ayude a crecer, los ayude a aprender y los ayude finalmente a ser personas y ciudadanos mucho más completos, mucho más informados y también mucho más inteligentes. Qué interesante lo que mencionas, Erika, respecto de este propósito en que en el fondo nosotros asumimos una realidad que es, o sea, una transformación digital que ya es. Y cómo efectivamente, ¿cierto?, en un contexto de pandemia también aceleradamente tuvimos que ponerlo en las pilas como sistema educativo. Sí. O sea, obligadamente, como queramos pensarlo, sí. Pero en el fondo también hablar sobre el propósito nos lleva a ponernos en un escenario distinto al pensar solamente en la digitalización de las clases, porque muchas veces tendemos a pensar que este proceso de transformación digital se constituye como una digitalización de las clases, como una digitalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es mucho más que eso. Melissa, si me permites complementar algo que comentó Erika. Fíjate, luego de la pandemia, como dice Erika, se encontraron tres mundos. Se encontraron aulas configuradas, como lo dice Erika, de hace 150 años atrás, siglo XIX, antes del siglo XIX incluso. Luego nos encontramos maestros, educadores formados en el siglo XX, con estudiantes del siglo XXI que tenían otras expectativas, otra visión, otro manejo del uso y el para qué y el por qué del uso de la tecnología. Esos tres mundos colapsaron después del 2020. Y entonces en ese momento la escuela se tuvo que reinventar, porque hasta el año 2020, eso es importante aclarar, solo el 2% de las escuelas latinoamericanas estaban digitalizadas. Y luego dimos un salto del 2 al 98%. ¿Qué sucede? En ese proceso se cometieron muchos errores. Se utilizaron tecnologías que no eran adecuadas para rangos de edades que no eran para las cuales no estaban diseñadas. Es decir, vamos a tener que asumir estos errores que se cometieron, pero era necesario que esto sucediera para que la escuela pudiese darse cuenta que la tecnología no es un enemigo, es un aliado. Solo la clave está en que debemos hacer un uso efectivo, seguro y responsable de ella. Exactamente. Y también aprender. O sea, que efectivamente este proceso que tú dices y que nosotros lo llamamos comúnmente como un error, ¿cierto?, se transforma en una oportunidad de aprendizaje, desde la base del arriesgarse, desde la base del experimentar, porque muchas veces requerimos partir por la experimentación con todos los miedos del desconocimiento frente a una tecnología nueva. O sea, ¿cómo lo vinculo con el currículum, ¿cierto? Son muchas de las dudas que no solo ocurren a nivel de equipos de gestión en los colegios, ¿cierto?, sino también a nivel de los docentes. O sea, ¿qué pasa si no lo manejo? ¿Qué pasa si un estudiante lo maneja mejor que yo? O sea, hay un montón de creencias previas respecto de la docencia y de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje que también se derriba con esta misma experimentación.
Y ahí les quiero hacer otra pregunta que tiene que ver justamente con hablarles o contarles a los establecimientos educacionales que hoy día que nos pueden estar viendo, ¿cierto? A las familias también como apoderados, a los estudiantes, a los profesores y también futuros docentes de nuestro país, contarles en el fondo desde las experiencias que ustedes tienen, ¿cuáles creen ustedes que son los principales beneficios de poder implementar tecnología asociada a la gamificación, ¿cierto? A los juegos, ¿verdad? Y a la realidad virtual también, en el proceso de aprendizaje, en el proceso de gestión educativa y también en el proceso pedagógico de cómo aprendemos, ¿cierto? Y lo que ocurre en el aula, ya sea presencial, híbrida, remota, ¿verdad? Independiente de su modalidad. No sé si Valentina a lo mejor nos quiere compartir ahí cuáles son esos principales beneficios para contarles justamente a los colegios cómo se pueden beneficiar desde las experiencias de éxito que ustedes ya tienen. Claro, mira, principalmente nosotros apostamos al inicio de la pandemia, justo fue el lanzamiento al finalizar el año 2019 de nuestros cuadernos interactivos, lo cual nos llevó a ser una herramienta fundamental durante la pandemia, debido a que estábamos todos en este como desconocimiento de cómo enfrentarlo. Y nosotros como beneficio creemos que transformamos las aulas en unas aulas 4.0. O sea, entregamos las herramientas para que los docentes, alumnos y también apoderados puedan tener la posibilidad de fortalecer el sistema presencial en educación híbrida con estos conocimientos que pasan al mundo digital. Lo que queremos lograr es que cada escuela tenga la posibilidad de fortalecer y hacer un cambio poco a poco, muy pausado, muy natural, para que los niños y los docentes se vean afectados por este nuevo cambio y salto digital. Creo que se logró, lo que obtuvimos de feedback fue así. Fue una herramienta que apoyó la gestión y que convirtió las aulas en un instrumento de inmersión entre el mundo digital y el mundo concreto. Creemos que los niños pequeños son los más beneficiados, ya que el preescolar habitualmente es un poco olvidado en la educación, y le dimos una herramienta que era muy importante en esta pandemia, ya que los niños pequeños estaban sin sus docentes y la educación muy cercana, muy personalizada, se había visto afectada. Así que desde el hogar y en la escuela el recurso funciona de igual manera y convierte este aprendizaje en 4.0. Valentina, qué relevante lo que mencionas respecto también del acompañamiento, o sea, de este proceso como de consultoría que va asociado a la experimentación y a la implementación de una innovación educativa. Porque muchas veces, y aquí, Eric, después me gustaría que tú pudieras comentar esto que voy a mencionar ahora, muchas veces vemos que en el fondo a veces los docentes consideran que esto viene como una obligación. ¿Te fijas? Como que en el fondo a veces los equipos de gestión pueden tomar decisiones, las entidades sostenedoras, y a veces los docentes se sienten como un poco con la obligación de implementarlo, pero con mucha reticencia a lo mejor no saber cómo hacerlo, o a quién le puedo consultar, con quién puedo mejorar como mi dominio en los recursos, en el fondo pedagógicos que empleen la tecnología. Entonces, ¿cómo ves tú, en el fondo, desde la experiencia que has tenido también en el apoyo de la consultoría en estos beneficios en el aprendizaje dentro de la gestión educativa o de la praxis pedagógica? Erika, en la pregunta anterior, los sistemas educativos a nivel mundial están obsoletos, sirvieron por muchos años y hoy están atrasados con respecto a la tecnología. Pero la tecnología no es una imposición. Yo creo que para que esto se implemente en forma transversal desde la enseñanza preescolar hasta la universitaria, lo que debemos hacer todos es asumir el riesgo de innovar siendo diferentes de lo que éramos y siendo diferentes de lo que nos enseñaron. Por eso la consultoría es importante. Nosotros asesoramos a los colegios y a los profesores para que ellos se transformen no en profesores, sino que en líderes, tutores que direccionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los niños son
los que toman el control del pensamiento crítico basado en análisis de la información, propuesta de nuevas conclusiones o hipótesis y investigación. En el caso de lo que nosotros hacemos, la realidad virtual lo que hace es reencantar a los maestros y a los estudiantes por el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la motivación de las emociones y la experiencia vivida en términos inmersivos. Exacto. Sí, Erika. Sí, me gustaría complementar aquí, también contar que nosotros nos hemos dado cuenta que este año, 2020, bueno, el 2020, el 2021, los colegios se vieron bajo un estrés muy importante porque se encontraron con una brecha digital muy grande. O sea, la cantidad de profesores que tuvieron que ayudar a resolver una brecha que es un problema, yo diría, grave en nuestro país. O sea, la cantidad de niños, por ejemplo, que están con solo una pantalla en su familia y la pantalla es un celular. Entonces, de alguna manera, los colegios hicieron una inversión grande en poder entregar la infraestructura y la conectividad a los niños. Entonces, hemos estado 2 años resolviendo un problema y los profesores, de alguna manera, se han sumado muy generosamente a poder ayudar en esto. Y la experiencia que hemos tenido con ellos y con ella para nosotros nos hemos emocionado mucho en ver también la intención de ellos de innovar. Lo que sí les ha tomado tiempo, como a cualquiera de nosotros, el poder abrirnos a la tecnología no es fácil. Entonces, quizás un país más empático en el proceso de poder incorporar las tecnologías y más empático con nuestros profesores, en el sentido de decir que han estado súper desafiados, súper exigidos, pero con un proceso que comprensiblemente no es ágil. Entonces, yo creo que ya en 3er año vamos a estar listos para que realmente la innovación se despliegue, pero con harta sensibilidad, con harta motivación, porque ya hay una sintonía con el mundo de los profesores y las familias que vieron en la tecnología la importancia que tiene, porque también vieron el efecto que tiene en los estudiantes esta apertura a una herramienta que realmente les permite aprender. Entonces yo estoy optimista, me siento súper optimista a pesar de lo difícil que ha sido para los colegios afrontar esta gran crisis y transformación digital que han tenido como organizaciones y como comunidades. Y en este contexto... Hay que ser positivo, definitivamente. Sí, yo creo que ha habido mucho buena intención, buen interés. Los profesores, nosotros hemos tenido excelente experiencia de que han tenido mucha voluntad de poder aprender, de destinar tiempo incluso personales a poder abrir aprender de nuevas tecnologías. Entonces yo creo que los que estamos innovando en esta área tenemos todo el tiempo por delante porque ya nos vamos a encontrar con una comunidad escolar que está mucho más abierta y receptiva a escucharnos también en estas nuevas ideas que estamos proponiendo acá como grupo, ¿no? Sí, Erika, sobre todo derribando la muralla digital que muchos educadores analógicos a la que se tuvieron que enfrentar. Recuerden que hubo una brecha, es decir, de 20 años que las escuelas latinoamericanas, sobre todo latinoamericanas, que es el área a la que me he dedicado a estudiar, tuvieron que superar de un día para otro. Ahora, el gran reto está, Erika, Eric, Melissa y Valentín, no sé si ustedes comparten esta misma opinión, el gran reto está en que los educadores pasen de ser usuarios de tecnologías a ser creadores de contenidos, creadores de tecnología, y en segundo lugar, el otro gran reto es que las escuelas creen su propia pedagogía digital compatible con su realidad y que hagan uso de los recursos que verdaderamente sean compatibles con las distintas realidades y contextos de su comunidad, porque no todas las tecnologías funcionan para todos los contextos. Y ese es el gran error que hoy día muchas escuelas cometieron, invirtieron en tecnologías que no eran compatibles con su realidad. Entonces, ahora viene una nueva etapa y comparto con Erika que el próximo año es donde vamos a comenzar a decantar y darnos cuenta qué cosas funcionaron, porque la mayoría fueron improvisadas. Tuvimos que ser reactivos ante una realidad que se nos vino de un día para otro,
y tuvimos que reaccionar con las herramientas que tuviesen. Ahora viene el momento de decantar, viene el momento ahora de empezar a ser creadores, constructores, a incorporar la tecnología de manera transversal, como decía Eric ahora hace un rato atrás. Y la consultoría, que ahora se va a convertir mucho más importante y relevante dentro del mundo educativo, va a permitir que las escuelas puedan compatibilizar su realidad con las tecnologías que están emergentes o las tecnologías con las que ellas puedan enfrentar su realidad. Eso es. Sí, porque bueno, la pregunta que venía era un poco justamente sobre los desafíos. O sea, abordamos el desafío del acceso que quedó en evidencia, ¿verdad? Sí. Muy latentemente en este proceso de pandemia que hemos vivido. También el mismo desafío que menciona recién Antonio, ¿verdad? De efectivamente poder tomar decisiones respecto de qué tecnología vamos a implementar según los requerimientos y las necesidades educativas locales, o sea, de la comunidad y también del territorio, que eso es sumamente importante, porque eso ahí vincula este desafío, ¿cierto?, con el acceso que también se tenga específicamente en ese territorio, en esas condiciones, en contextos de alta vulnerabilidad también, porque sabemos que el acceso justamente en este contexto se dificultó aún más. Sí. Entonces, en esa línea, y aprovechando que también quieres comentar, Eric, respecto de esta pregunta, quiero que también nos compartas ahí algún otro desafío que tú veas respecto de este proceso de transformación digital en cómo ya trabajamos y pensamos el año 2022 a nivel del sistema educativo. Ahora, desde mi punto de vista, los desafíos inicialmente están que la tecnología a partir del 2022 se haga transversal en todas sus manifestaciones y que los colegios, los sistemas educacionales tengan acceso a cada una de ellas, porque la tecnología puede suplir cualquier obstáculo de poder implementar la tecnología en cada uno de los sitios geográficos o vulnerables o sin conectividad. Por ejemplo, en el caso nuestro, trabajamos con un departamento de administración de educación municipal en el sur que tienen muchos colegios rurales en donde la conectividad tiende a cero. Por lo tanto, ver con los lentes de realidad virtual conectado a un teléfono a internet, imposible. Pero les manifestamos como asesoría que nuestra aplicación podía cargarse en unos lentes de mayor costo, sin necesidad de internet y sin necesidad de teléfono inteligente. Directamente en el lente, pero el costo era casi 700% más caro. Pero yo pensando que lo iban a rechazar. Sacaron las cuentas y me pidieron ayuda al respecto y ellos dijeron, tenemos 35 colegios rurales. Si invertimos en 10 lentes de esto, vamos a resolver el problema de los 35. Compraron los lentes que tuvimos que importarlos directamente de Estados Unidos y hoy los chicos, donde no hay conectividad, ven realidad virtual. Qué bonito, grande. Entonces, yo creo que lo que nos dejó la pandemia de enseñanza, como decía Antonio, para los desafíos futuros, es que nosotros tuvimos que, por la fuerza, aprender a innovar, aprender a hacer tecnología, a usar tecnología y a administrar tecnología. Y eso nos debe llevar a una implementación tecnológica digital transversal. Ahora, un segundo, Erika. Ahora desde la perspectiva de la innovación, si nos ponemos a pensar en las realidades de cada comunidad educativa, de los establecimientos educacionales que tenemos a lo largo de Chile, ¿cierto? Nuestras realidades en las ciudades, en las localidades rurales más aisladas. ¿Qué creen ustedes o cuáles creen ustedes que son los factores críticos de éxito de una innovación? Porque en el fondo cuando hablamos de las EdTech estamos hablando de innovación con base
tecnológica y foco en el logro de aprendizaje, ¿verdad? Pero en el fondo siempre va a ir asociado a una innovación en el proceso de aprendizaje, ¿cierto? De enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde su experiencia y desde su vinculación con lo que son las escuelas de Chile o de Latinoamérica, de donde tengan experiencia, ¿cierto? Cada uno de sus emprendimientos educativos tecnológicos, ¿cuáles creen que son esos factores críticos que hoy día los establecimientos de Chile debiesen mirar para innovar y fomentar en el fondo la innovación en sus procesos? Yo creo que hay dos también factores que a mí me parecen súper relevantes para poder alentar la innovación. Lo primero es generar un proyecto educativo de país. Cada colegio tiene su propio proyecto educativo, pero yo creo que es importante avanzar a un consenso nacional que establezca que la alfabetización digital para grandes y chicos debiera ser una prioridad. Sobre todo porque yo creo que tenemos que hacernos cargo de todas maneras de los efectos de la pandemia. En términos de la pérdida de aprendizaje, eso es un problema muy importante. Tenemos una generación de estudiantes que perdieron la oportunidad de estudiar debido justamente a estos factores como las brechas, como el acceso, la conectividad, un montón de problemas que efectivamente había. Y hacernos cargo como país significa desafiarnos a que los niños puedan volver a nivelarse en esta pérdida de aprendizaje. Pero por otro lado, yo creo que es un proyecto educativo que sea sensible a las problemáticas de salud mental y socioemocionales, tanto de los estudiantes, de los profesores, de la familia. Yo creo que es necesario poder abrir la conclusión de que todo lo que tiene que ver con salud mental y lo socioemocional sí afecta el proceso de aprender. Es una variable relevante junto con la brecha digital que hay. Y por lo tanto contribuir desde la innovación a poder crear espacios de recuperación socioemocional, afectiva y sobre todo también fortaleciendo la inteligencia ética, a mí me parece que es súper importante poder instalar en el mundo de la educación, en los colegios, los directivos, los profesores, la familia y sobre todo en los niños como una esperanza, como una visión. Claro, y como en el fondo un aspecto muy demandado. O sea, yo creo que hoy día no solo hablamos del diagnóstico integral de aprendizaje, es cierto que ha sido medido por el Mineduc, sino que hablamos en el fondo de distintos indicadores que levantan este requerimiento. O sea, niños y jóvenes que hoy día abiertamente dicen, creemos que deberíamos tener educación respecto de nuestra gestión de las emociones. Sí. Exactamente. Y ahí lo vinculamos también un poco con los desafíos que tenemos en este proceso de transformación digital, porque cuando decimos vamos a priorizar las necesidades del territorio, es decir, también cómo miramos la integralidad de esas necesidades. O sea, siempre tenemos que tener criterios de priorización para la toma de decisiones, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo hacemos que esos criterios también incluyan el bienestar? Por ejemplo, para que efectivamente estas innovaciones no vengan desde una imposición o desde un deber ser, porque el mundo, la revolución 4.0, la automatización nos lleva hacia allá, sino que sea en la profunda comprensión de los contextos de aprendizaje actuales, que era un poco lo que hablábamos al inicio respecto de que nuestros niños y jóvenes son nativos digitales. Sí. Y nosotros podemos habernos adaptado, ¿cierto? Y estar en este proceso de continuo aprendizaje. Pero efectivamente yo creo que ahí tenemos un gran desafío justamente respecto de cómo integramos en esos criterios, ¿verdad?, el aspecto del desarrollo socioemocional de las comunidades. Sí. ¿Valentina? Si me permites, yo creo que esta parte es muy, muy importante. Yo creo que el desarrollo hoy en día y lo que se viene más adelante es efectivamente desarrollar la creatividad del niño a través de no solamente creatividad de imaginación, sino que crear productos, crear aprendizaje, crear elementos que tengan que ver con la tecnología, apoderándose de ella. Como tú dijiste, son nativos digitales. Nuestros niños van mucho más avanzados, como decía Erika al principio, consciente que los va persiguiendo, pero aún así somos los encargados y los responsables de mediar, de dirigir este aprendizaje tan audaz y veloz que están obteniendo por sí mismos. Parte de ello es lograr un equilibrio entre el mundo real y lo digital. Hoy en día es muy necesario incluir la educación de la netiqueta, por ejemplo. La netiqueta es la forma de educar a través de los recursos digitales. Todas estas normas de comportamiento que nosotros nos enseñaron de pequeños, salude, no interrumpa cuando alguien está hablando, etcétera,
se ven reflejadas también en el mundo digital a través de la etiqueta, desde el punto de vista del bullying, desde el punto de vista de no subir fotos que tengan que ver con otros compañeros sin su autorización, etcétera. La etiqueta es un mundo muy amplio que debería estar dentro del currículum escolar, desde los niveles más pequeños hasta los niveles más grandes, ya que estamos jugando la identidad digital, no estamos jugando la reputación digital de nuestros adolescentes, que muchas veces se ven afectados y puede causar, como decía Erika, un problema emocional también al respecto, por no saber utilizar las redes sociales, por decir algunos. Entonces, lo más importante, creemos, como Caligraphics más PlayQ, es tener este equilibrio que va a dar entre las cosas que yo puedo hacer en mi escuela, con los recursos que tengo, como decía Eric, con el ejemplo de la realidad virtual, y las cosas que quiero mantener de este mundo real, porque nos está dando resultados, porque a los niños les gusta esta relación con los demás compañeros, como lo vimos cuando los niños volvieron a clase, ¿cierto? Que se pusieron tan contentos. Es buscar ese equilibrio, en no olvidar que estamos educando niños desde el punto de vista de lo habitual, del aprendizaje, de los contenidos, pero también desde el mundo digital, como adultos que se tienen que mantener informados a través de competencias digitales. Y optamos a eso y también proponemos eso como empresa, a educar también a los directivos, a los educadores y a los padres que van a estar a cargo de los niños. Por suerte nuestra aplicación es súper segura, con un tiempo reducido para los niños porque son muy chiquitos, con una plataforma que no les va a permitir acceder a otros recursos de internet, y que puede también trabajarse sin internet, como decía Eric, es una forma de descargar los contenidos y el niño puede trabajar sin internet, por suerte, lo que lo hace muy segura, pero no todas hoy en día son así, por lo tanto hay que prestar mucha atención a esa situación. Y como para un poquitito ir vinculándolo con las habilidades del siglo XXI, porque tú lo mencionaste muy claro, Valentina, cómo efectivamente las tecnologías educativas nos ayudan a desarrollar aquellas habilidades que nuestros niños y jóvenes, inclusive nosotros como adultos, requerimos en un empleo del siglo XXI, ya que tienen que ver con habilidades de orden superior y con competencias en donde son vitales el uso de lenguajes digitales, pero también para potenciar, ¿cierto?, la creatividad, la innovación, el emprendimiento, el liderazgo, la comunicación, ¿verdad?, el bienestar también como un aspecto tan relevante. Y ya para ir cerrando nuestro panel, quiero pedirles a cada uno de ustedes que enfocándonos en este desafío de la pandemia que ha sido efectivamente ver el impacto del aprendizaje o del proceso de enseñanza-aprendizaje más allá de la escuela, uniendo a las familias, vinculando a las familias, ¿cierto? Vinculando el contexto de aprendizaje de los entornos y los territorios, en las propias comunidades educativas y en sus localidades geográficas que mencionábamos recién. Me gustaría que cada uno de ustedes brevemente pudiera mencionar, en el fondo, el principal aporte de sus servicios en tecnologías educativas, muy brevemente, el principal aporte de sus servicios en tecnologías educativas a la calidad de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes en las escuelas. Erika. Bueno, el proyecto Mogan, que es una plataforma que ocupa estos dos recursos tecnológicos, ¿no? Los bien amados videojuegos para los estudiantes de tercero básico a segundo medio, y la aplicación que ayuda a los equipos de convivencia a poder desarrollar habilidades en contextos educativos complejos. Nosotros esperamos aportar a los desafíos de los colegios, despejando dentro de lo posible todo lo que es el aspecto socioemocional. Para eso nosotros proponemos un concepto que está desarrollado en los instrumentos del videojuego como de la plataforma, con la aplicación que se llama Fortalecer la inteligencia de la recuperación. ¿Eso qué significa? Que todos los dilemas éticos que tiene el juego, todos los puzzles, toda la gamificación que implica un videojuego, apunta a que los estudiantes desarrollen inteligencia emocional, inteligencia ética, inteligencia ecológica, que nos parece fundamental para la recuperación de los niños, y sobre todo resiliencia educativa, es decir, que despejando los aspectos socioemocionales a través del videojuego, los niños recuperen su amor por aprender. Muchas gracias, Erika. Eric, muy brevemente, por favor, ¿cuáles son los aportes? Nuestro aporte va enfocado en reencantar a maestros y estudiantes a que encuentren sus verdaderos talentos y aprendan a amar lo que van descubriendo a través de la tecnología para ser más eficientes,
más colaborativos, menos competitivos, más éticos y que pongan el foco en un bienestar común por sobre el bienestar individual y que colaboren los unos con los otros. Muchas gracias, Eric. Valentina. Claro, mira, nosotros como Caligraph más Playq, que aquí también mi compañero Antonio me va a poder complementar, somos el primer recurso transmedia que mezcla el cuaderno, lo concreto con el mundo digital a través de la realidad aumentada y la actividad interactiva. Creemos que ese es un gran paso para transformar la educación. Nos vamos a mantener en el modo híbrido quizás mucho tiempo y la educación digital llegó para quedarse. No tenemos que retroceder, tenemos que avanzar. Creemos que al convertir las aulas en 4.0 estamos entregando a los profesores una gran posibilidad de avanzar, de integrar mayores conocimientos que tengan que ver con la tecnología y también introducir de manera muy natural, sin asustar a nadie, la tecnología educativa con un objetivo claro, planificado y seguro. Los padres se ven beneficiados porque ven la autonomía en sus niños, ven cómo el niño se apropia de su aprendizaje, incluso les enseña a ellos también cómo utilizarlo. Nuestro recurso también es DUA, por lo tanto tiene mucho material que va a ser adaptativo para los niños y que va a entregar a los padres y profesores un reporte de cómo ha ido avanzando cada niño según su propio ritmo de aprendizaje. Antonio, no sé si me quieres complementar. Creo que lo dijiste todo, pero creo que el gran aporte que nosotros nos hemos como trazado desde que nació tanto Playq como Caligraphics fue hacer llevar educación de calidad con uso responsable, seguro y efectivo de la tecnología a los niños que más lo necesitan en América Latina. Y hoy día estamos más cerca de eso con nuestras alianzas que hemos logrado en América Latina. Creo que vamos a poder llegar a esos más de 30 millones de niños en América Latina que en este momento no tienen una supercomputadora como este celular en sus manos, que es una supercomputadora si la comparamos con la computadora que llevó el hombre a la luna, 100.000 veces más poderosa. Y todavía hay niños que en este momento, 30 millones de ellos no tienen esa posibilidad. Y en este momento nosotros nos pusimos como objetivo eso, llegar a esos 30 millones de niños y niñas y hacerle llegar educación de calidad con uso efectivo, seguro y responsable de la tecnología. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias, Antonio. Le extendemos a cada uno de ustedes, a nombre de la Universidad del Desarrollo y Fundación Telefónica Movistar, nuestra gratitud por su presencia hoy día e invitamos a toda nuestra audiencia a visibilizar, a conocer las tecnologías educativas con el propósito de servir a la calidad de los aprendizajes en cuanto a su profundización, a su significancia también y al aporte que tiene en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Militza. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Militza, y a todos los entrevistados. Esto lo digo mucho en el programa. La ficción es alcanzada cada vez más por la realidad.